Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Luis, y al colegio por la invitación. Estamos encantadas de estar aquí en esta jornada y me ha parecido acertadísimo lo de acercar la universidad al colegio. Tenemos que hacer muchas más cosas juntos. Y bueno, voy a presentar a la ponente de ahora, la doctora Virginia Aparicio. Es profesora titular del Departamento de Fisiología de la Universidad de Granada, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tiene 2 doctorados. Hizo un doctorado primero en Ciencias de la Actividad Física, ¿no?, y el segundo doctorado en Nutrición. Tiene un currículum investigador realmente apabullante. Tiene más de 100, creo que va por 110 artículos en revistas de muy alto impacto, JCR, libros, capítulos de libros, invitada a ponencias de congresos, es muy buena docente, ahora lo veréis. Y lleva desde hace varios años dirigiendo un proyecto de investigación muy interesante y muy mediático, lo habréis visto seguro en las redes sociales, el Gestafit, en el que ha estudiado la importancia o el efecto de la alimentación y de la actividad física durante el embarazo. Ha tenido varios proyectos de investigación financiados por la Consejería de Salud y por los fondos FEDER y actualmente va a comenzar la segunda parte de ese proyecto, los gestafitos, viendo lo que ha ocurrido en esos niños que nacieron hasta hace 4 años, ¿no?, de esas madres que siguieron ese programa que les hizo ella. Pero bueno, esto es lo que os va a contar hoy y lo cuenta ella mejor que yo. Bueno. Muchas gracias, Tere. Muy bien, el orden del día que había pensado, pero no me importa parar en aquello que consideréis más relevante, principalmente dar una visión acerca de lo que sabemos de evidencia científica en torno a los beneficios, el efecto de la actividad física para la propia embarazada y su descendencia, los efectos del ejercicio físico, ahora hablaré de la diferencia, y de algunos resultados relevantes del proyecto Gestafit, sobre todo centrándome en aquellos que pudieran estar más relacionados con vuestro ámbito. Por último, vamos a pasar un bloque de nutrición. Lógicamente, como solo tengo 1 hora, no puedo extenderme mucho. Hablaremos un poco de los requerimientos nutricionales del embarazo, qué sabemos de dieta mediterránea y embarazo, las precauciones nutricionales a tener en cuenta durante el embarazo y luego un ejemplo práctico de cómo implementaríamos una dieta a una embarazada, aunque ahí vosotros sois los verdaderos profesionales. Vamos a contextualizar. Siempre que hablamos de la mujer o la investigación en la mujer, a mí me gusta decir que tenemos como un par de décadas de retraso con respecto al estudio del hombre. Hay un androcentrismo médico que ha primado en la investigación y se pone de manifiesto, por ejemplo, en el hecho de que hay mucha carencia en investigación específica de patologías propias de la mujer, como puede ser la endometriosis o el ovario poliquístico. No hay representatividad en las dosis farmacológicas que se suelen utilizar. En el caso de la mujer se sigue aplicando la del varón, la manifestación, en los estudios epidemiológicos sigue primando el N, el tamaño muestral de los varones, y en lo relativo a la gestación, pues esto se ha traducido en una visión súper conservadurista por parte del ginecólogo. Ante la primera duda casi siempre es quédate en casa, reposo, quietecita, no corras riesgo, no vaya a ser que empeoremos algo. Sin embargo, todo esto es un mito desde el punto de vista fisiológico, y conlleva el error de tratar el embarazo, todo el proceso del embarazo y a la mujer como si fuera una enferma, cuando es todo lo contrario. El embarazo es una situación de plenitud fisiológica, hay un estado anabólico de síntesis proteica a nivel energético único, y por lo tanto tenemos que hablar de la embarazada como una leona capaz de hacer prácticamente todo e incluso hacerlo con mayor rendimiento, quitarnos esos miedos, y de hecho el embarazo se ha utilizado muchas veces como forma de rendimiento deportivo, por ejemplo en la antigua URSS, ¿no?, en los primeros meses de embarazo. Y otro problema que tenemos de ese tratamiento, digamos, tan clínico del embarazo es la excesiva instrumentalización de los partos. La OMS habla de que no deberíamos exceder el 10% de cesáreas, en España estamos en el 25% y la ratio de episiotomías también es de la más alta del mundo. ¿Qué somos? Pues somos el Homo sapiens sapiens de hace 100.000 años, somos lo mismo, el problema es todo el entorno en el que ahora nos hemos criado o cómo vivimos, desplazamiento para nada activo, ni somos cazadores, ni recolectores, ni nómadas, un estilo de vida muy sedentario, pero lo que está en nuestros genes es eso. Y si tengo que responder a una pregunta de base es ¿por qué necesito el ejercicio físico? El ejercicio físico, la actividad física no es una opción, no es una elección.
O sea, es un deber. ¿Por qué? Porque todo lo contrario es ir en contra de lo que está programado. Somos un mamífero diseñado y programado para el movimiento. En el momento que no respondemos a aquello que está en nuestros genes es cuando aparece la patología. Y en el caso de la embarazada o de cualquier mamífero gestante, no creo que una leona deje de cazar por el hecho de estar embarazada. Fijaros, cuando ordenamos los factores de riesgo de muerte prematura o muerte por enfermedad cardiovascular, hay algo que siempre sobresale por delante del resto de factores de riesgo, que es la denominada capacidad cardiorrespiratoria, el fitness cardiorrespiratorio. Ya sabemos que por delante de todos los factores de riesgo, el tabaquismo, el ser obeso, el tener dislipidemia, el ser hipertensos, la capacidad cardiorrespiratoria es el principal, digamos, la principal variable de pronóstico de esperanza de vida. Me va a decir cuántos años voy a vivir y si aparte los voy a vivir con calidad. Y fijaros cómo se reduce el riesgo de muerte prematura tanto para hombres como para mujeres cuando ganamos en esa condición física. ¿Vale? Aquí en un estudio longitudinal del profesor Steven Blair se ve, por ejemplo, cómo la dieta tiene cierto efecto en la predicción de la muerte, y luego hay dos factores que son clave. Uno es el tabaco, que hablamos que puede reducirnos casi a 2 décadas de vida, y aquí en la cima del factor más determinante está el CRF, que es el Cardiorespiratory Fitness, que es precisamente eso, que yo no me canse subiendo unas escaleras. Vamos a ordenar los factores relevantes a la hora de dar un consejo y sepamos que el más relevante de todos ellos es la condición física. Y en el caso del embarazo no debemos olvidarnos del parto. El parto es una situación de una demanda fisiológica altísima y la mujer va a llegar a un lugar donde va a probablemente acabar extenuada y si no tiene una condición física adecuada, en la propia fatiga inducida por ese proceso de parto va a hacer que derive en una cesárea o que tenga muchas más complicaciones. Por lo tanto, la mujer tiene que entrenar. Una mujer embarazada tiene que prepararse para ese momento como quien prepara una maratón. Es doloroso, pero también es agotador. Bien, vamos a diferenciar estos conceptos porque se usan de forma, realmente no se suelen especificar qué significa cada uno de ellos y son bastante diferentes. Sabemos que el sedentarismo me lleva directa para la tumba, o sea, un estilo de vida sedentario es un factor de riesgo de toda causa de muerte. Si yo quiero huir, yo me quiero escapar, pues tengo el 600, ¿no?, que es el cochecito cascarria, pero que me libra, que sería la actividad física. Una actividad física es salgo a tirar la basura, paseo a mi perro, cualquier tipo de movimiento que yo haga. Ahora, cuando yo lo diseño con un objetivo concreto de volumen, de intensidad, para una situación fisiológica o fisiopatológica concreta y digo esto va a ser 3 días en semana, vas a entrenar fuerza de tal tipo y vas a combinarlo con ejercicio aeróbico o ejercicio de amplitud de movimiento de tal, ahí hablamos de ejercicio físico. El ejercicio físico ya sería la píldora específica para la patología o la situación fisiológica concreta sobre la que yo quiera incidir. Por lo tanto, el ejercicio físico es el Ferrari y ese tiene que ser el objetivo. Tenemos que prescribir, cuando tengamos poblaciones concretas, ejercicio físico. Si podemos entregarle el Ferrari, ¿por qué lo vamos a llevar en 600? Vamos con la actividad física. Ya sabemos que la actividad física es fabulosa. ¿Qué nos dice la ciencia? Para empezar, que un embarazo, para que sea saludable, tiene que ser activo. Y que esa creencia tradicional de que el descanso es lo más seguro es justo lo contrario. Ahora nos están diciendo los estudios epidemiológicos que ese riesgo que tiene la gente de aborto prematuro en los primeros meses de gestación y que es mejor prescribir reposo y que la mujer esté en su casita o en la cama, es justamente lo contrario. Está totalmente contraindicado y no se ha demostrado, no hay evidencia científica de que haya menos riesgo de aborto por el hecho de tener a la persona parada o a la persona en la camita. Por lo tanto, esa creencia la vamos borrando. Y luego es una etapa donde hay un fenómeno que es casi mágico, que es el de la programación fetal intrauterina. Hay muchos, nosotros tenemos un genoma, ¿vale?, unos genes concretos, pero esos genes, esos polimorfismos genéticos ligados a esos genes que llevan nada más y nada menos que las instrucciones de cómo funciona nuestro organismo, se pueden activar o no, se pueden expresar o no en función de ese estado metabólico que haya a nivel intrauterino. ¿De qué va a depender ese estado metabólico? Pues principalmente de lo que haga la embarazada durante su gestación, su estilo de vida, la dieta, el ejercicio físico, sus niveles de estrés, etcétera. Por lo tanto, es un periodo muy relevante porque no estamos solo jugando con la salud de la embarazada, sino con la salud de la descendencia. Estamos activando o desactivando interruptores que van a determinar el estado de salud del futuro, del individuo del futuro, incluso ya en su etapa adulta.
¿Qué sabemos? Pues que un estilo de vida sedentario durante el embarazo ya me va a ocasionar ganancia excesiva de peso, hipertensión, otros síndromes relativos a la hipertensión, en este caso con proteinuria como es la preeclampsia, diabetes gestacional, parto prematuro, y por el contrario, si yo incremento los niveles de actividad física, pues ya voy a tener garantizado que voy a mejorar en la sensibilidad a la insulina, en los niveles de hipertensión, en el riesgo de preeclampsia, las ganancias excesivas de peso, el riesgo de un feto con un elevado tamaño o peso. ¿Cuál es el punto de partida? Pues esta vergüenza. Solo el 19% de las embarazadas españolas cumple con las recomendaciones de actividad física durante el embarazo. Os estoy hablando que es una herramienta clave para la salud de los individuos futuros y ni el 19% de las embarazadas españolas cumplen con ese requisito. Bien, ¿por qué es tan importante la ganancia de peso? Y la ganancia excesiva de peso, y cada vez se van ajustando más los márgenes, es muy importante para vosotros, los dietistas nutricionistas, que luego veremos como una herramienta de control muy clara, como para nosotros. Simplemente con controlar esa ganancia excesiva de peso que tienen muchas mujeres durante el embarazo, ya sabemos que prevenimos ese parto prematuro, todas las complicaciones que habíamos hablado antes, el riesgo de parto por cesárea y luego las complicaciones, mayor riesgo de hospitalización, disnea, asfixia neonatal y otra serie de complicaciones. Por lo tanto, ya sabemos que, como mínimo, que la embarazada cumpla con las recomendaciones de actividad física. ¿Cuáles son las recomendaciones? 20-30 minutos de actividad física moderada, podemos meter moderada vigorosa, al menos todos los días de la semana. Si 5 días a la semana hacemos media horita, ya podemos decir que estamos cumpliendo al menos con las recomendaciones de actividad física. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal es el ejercicio físico. Lo ideal es que yo diseñe algo adaptado a la embarazada, a todas sus semanas de gestación progresivamente, que lo hagan profesionales especializados y que combine las dos cualidades físicas estrellas. La fuerza, que va a ser muy relevante a nivel metabólico, luego si tengo tiempo lo contaré, y el trabajo aeróbico, esa capacidad cardiorrespiratoria, y que lo combine a poder ser en el mismo programa de entrenamiento, o sea, lo que llamamos un programa concurrente. Es lo que nos dicen en los últimos años y es lo que hemos desarrollado en el proyecto GestaFit. Vamos al ejercicio, vámonos al Ferrari. ¿Qué nos dice el ejercicio? Pues que no pasa nada por hacer ejercicio de intensidad moderada vigorosa, que no implica ningún riesgo para la embarazada, ¿vale? No va a tener ningún efecto adverso y voy a poder mejorar todos estos marcadores, además en mayor medida que la actividad física, pero encima se ve mucho más claro el efecto sobre el bebé, un mejor Apgar en el test de Apgar, mayor desarrollo neuronal, función cardiovascular, un niño con menos adiposidad, que es la garantía para luego no tener un adulto obeso, y decimos, bueno, ¿qué nos ha dicho la ciencia hasta ahora? Pues que no hay muy poca evidencia, que se han hecho programas a lo mejor que solo trabajan el aeróbico o solo trabajan la fuerza o que lo hacen en muy baja intensidad o que se basa en pasear. Lo que proponemos nosotros, lo que estamos llevando a cabo es un programa de ejercicio físico sin miedo, porque no hay que tener miedo al ejercicio en el embarazo, que combine el entrenamiento aeróbico con el de fuerza y estamos viendo los efectos en marcadores que no se habían explorado hasta la fecha. Por lo tanto, el ejercicio físico va a tener indudablemente muchas mejoras. ¿Qué no sabemos ahora y que estamos empezando a explorar? Pues no sabemos qué pasa con el sueño. En lo relativo al sueño es muy interesante la relación que puede existir con la dieta y con el ejercicio, porque sabemos que la embarazada no suele dormir bien y que el adecuado descanso está muy relacionado con el desarrollo del feto. Lo mismo con el estado psicológico. No hay nada que haga más daño al proceso de gestación que el estrés, que la ansiedad. Un exceso, un hipercortisolismo, que es una hormona catabólica, al final va a condicionar el desarrollo fetal, ¿vale? Y aparte va a afectar negativamente al estado emocional de la madre. ¿Qué puede hacer el ejercicio? Pues sabemos que es un ansiolítico y un antidepresivo excelente. Vamos a probar, vamos a ver qué está pasando. El embarazo es un fenómeno oxidante, es un proceso donde hay un estado inflamatorio, donde hay bastante estrés oxidativo, pero si se exacerba en exceso va a traer complicaciones. Queremos ver también qué está pasando con este entrenamiento. Queremos también ver qué está pasando con minerales traza y ultratraza que tengan importancia metabólica o tóxica y su relación con la dieta. Ver también qué está haciendo esa placenta, si está filtrando o no, según qué minerales, porque sabemos que estamos expuestos cada vez a más tóxicos medioambientales, luego lo veremos. Y en cuanto a la dieta mediterránea, había mucha controversia, hay mucha gente que dice, la dieta mediterránea para el embarazo, ¿por qué no está indicada? Por supuesto, todos los estudios nos vienen a decir, los epidemiológicos, que se asocia con una mejor sensibilidad a la insulina, menos riesgo de diabetes gestacional,
y además potencia que los nutrientes esenciales para el embarazo, como pueden ser el ácido fólico, la cobalamina, la B12, estén en condiciones, en concentraciones adecuadas, y reduce la inflamación, menos homocisteína y menos proteína C reactiva. También sabemos que a mayor adherencia a la dieta mediterránea, menos riesgo de alergias en el niño. Por lo tanto, vamos a ver ahora cómo el grado de cumplimiento de la dieta mediterránea puede afectar a marcadores que estamos midiendo en el GestaFit y que todavía no se habían medido hasta la fecha en ningún estudio del mundo. La influencia del estilo de vida, pues ya sabemos que tiene un efecto sobre la programación fetal, que va a haber genes que se van a activar o no en función de lo que haga la madre y que va a determinar la salud de la madre y de la descendencia, y que también podemos condicionar la longevidad, la esperanza de vida. Estamos haciendo un estudio de la longitud de los telómeros. El telómero es como la vara de medir de la esperanza de vida celular, del número de replicaciones que le quedan. Si conseguimos que con el embarazo esa placenta presente telómeros más largos, sabemos que esa programación de entrada a nivel biológico está favoreciendo individuos más resistentes desde el punto de vista biológico y con mejor esperanza de vida. Una serie de genes que están relacionados con alteraciones metabólicas, con el desarrollo cognitivo, con la condición física. Todo esto lo estamos estudiando actualmente. No se sabe nada hasta la fecha y somos los pioneros. Sabemos que en ese epigenoma, en esa expresión, va a afectar tanto el ejercicio como la dieta. Queremos ver en qué forma. Y si uno tiene todas las papeletas, digamos, de yo he heredado el riesgo de ser depresivo, el riesgo de ser obeso, el riesgo de enfermedad cardiovascular, vamos a ver qué pasa si mi madre en ese periodo intrauterino lo que hace es controlar y frenar esa sobreexpresión, esa metilación de genes adversos. Vamos a ver si realmente se puede modular a través del ejercicio y la dieta o qué papel tienen. Ese proceso de metilación es lo que al final determina que yo tengo una predisposición a algo y al final no lo desarrolle, y que dos hermanos con los mismos genes desarrollen o no según qué patología. ¿Qué estamos viendo también ahora? ¿Qué pasa con la descendencia? Queremos saber qué pasa con esos niños que hemos programado o no de forma adecuada. Sabemos que tiene un componente prenatal muy importante, tanto en la composición corporal de los niños como el desarrollo cognitivo, ese desarrollo del lenguaje cognitivo, de la inteligencia, en los volúmenes corticales, cuando vamos a hacer resonancia magnética de esos niños. Podemos estar condicionándolos ya también en función de las madres. Por eso sabemos que las madres que han sido activas durante el embarazo tienen niños con mejor rendimiento académico. Vamos a ver qué pasa ahora con el GestaFit. Igualmente con la condición física. Parece que hay un componente prenatal y es muy relevante. Pero todo esto que os digo no se había hecho nunca, sobre todo no se había hecho haciendo un programa de entrenamiento que tuviera en cuenta las fases del embarazo, adaptado al embarazo y donde hubiera un componente clave. Sabéis que somos muy feministas, entonces lo que queremos es que la mujer no llegue a paritorio asustadita, ¿qué van a hacer conmigo? No, queremos empoderarla, que ella sepa cómo puede hacer unos buenos pujos, cómo puede hacer una activación de la faja lumboabdominal, cómo jugar con el timing del suelo pélvico, que no llegue como un monigote que al final no es dueña y no sabe a lo que se está enfrentando en su propio proceso de parto. Por lo tanto, eso nosotros también lo consideramos muy relevante. En definitiva, este proyecto que os presento, que es lo que estamos haciendo, lo que ves los efectos del ejercicio y la dieta sobre marcadores genéticos, epigenéticos, de biogénesis mitocondrial y molecular, perfil inflamatorio, glucémico, lipídico, la lipidómica, los minerales traza y ultratraza, en tejidos de la madre, como el suero de madre del niño, orina, placenta, leche de calostro, leche madura, y luego valoramos otra serie de esferas, psicosociales, dolor, el sueño, la actividad física, junto con lo que está pasando en la descendencia, desarrollo motor, cognitivo del lenguaje, composición corporal, resonancia magnética en el caso del niño, y con ello pues esperamos esclarecer el potencial real que creemos que puede tener el ejercicio en este periodo tan relevante. El protocolo está publicado, no hace falta que lo podéis consultar. Somos un equipo multidisciplinar de ginecólogos, matronas, licenciados en ciencias del deporte, biólogos moleculares, fisiólogos, nutricionistas. Este sería el núcleo duro. Hemos incorporado a Tere de moderadora, que se encarga también de buscar financiación. Son algunos ya doctores y otros predoctorales. Y os voy a contar un poquito qué hace GestaFit, que lo hace tan diferente. Para empezar, tenemos un programa de ejercicio que está adaptado semana a semana, desde la semana 16 de gestación hasta el mismo momento del parto. Tenemos mujeres que han entrenado por la mañana y por la tarde estaban pariendo, ¿vale? Hasta el último
momento están entrenando. ¿Qué es fundamental en una embarazada? Sabemos que hay muchos cambios en el centro de gravedad, por lo tanto la ergonomía, la biomecánica, que ellas aprendan a hacer ejercicio sin sobrecargas ni tensiones musculares es fundamental. Las primeras semanas son de aprendizaje, de movimientos lo más ergonómicos posible, ¿vale?, de cara al entrenamiento. ¿Cómo va a ser el entrenamiento? Pues un entrenamiento, como os decía, de fuerza, queremos un desarrollo muscular porque sabemos que hay mioquinas, que hay factores metabólicos ligados al desarrollo muscular que pueden ser muy positivos, y un entrenamiento también aeróbico interválico, que sabemos que tienen más impactos metabólicos, sobre todo a nivel de lípidos y de metabolismo glucémico, que el aeróbico continuo. Y por último, una fase de preparación al parto. El último mes se están preparando el parto en movimiento, estamos trabajando mucho ese rango de movimiento de la cadera y demás. Fijaros, esto es un programa de entrenamiento de ejercicio físico, esto es lo que hacemos nosotros. Sabemos lo que hacemos en el calentamiento, en la parte principal de trabajo. Un día se trabaja con circuitos cardiovasculares, otro día se trabaja a través de danzas y demás, y otro día se trabaja con circuito cardiovascular y muscular, ¿vale? Lunes y miércoles se trabaja entrenamiento de fuerza. Y por último, pues descarga miofascial, ejercicios de relajación para acabar las sesiones. Una sesión de 1 hora, 3 veces por semana, hasta el momento del parto. Cuando ya estamos en la fase más avanzada del embarazo, pues ya trabajo de integración de los patrones motores que nos van a ayudar a un parto en movimiento para que lleguen empoderadas al parto. Fijaros, es una sesión cualquiera, de cualquier día, todos los ejercicios diseñados, adaptados. Sabemos que hay cosas que no puede hacer con una embarazada. Yo tengo que evitar ciertas posiciones supino, tengo que evitar la presión, tengo que evitar el restringir el flujo al feto, tengo que evitar una serie de ejercicios que para eso estamos los profesionales. No vale ponerse en manos de cualquiera. A ver si tengo aquí un ejemplo de... Bueno, aquí veis, por ejemplo, nuestras embarazadas, no se oye, una sesión de aeróbico, sin más, ¿vale?, a través de bailes y danza. Aquí todavía estarán, yo creo, son 7 meses y medio, puede ser. Puede hacer cualquier sesión, prácticamente de todo. Y mujeres de todos los tipos, mujeres con sobrepeso, mujeres con normopeso. Hemos tenido mujeres que habían tenido diabetes gestacionales y problemas y complicaciones en el parto bastante acusadas y con nosotros se han olvidado, no han tenido ningún tipo de complicación. Aquí vemos todo el trabajo ya de preparación al parto en movimiento, nos metemos muchas veces en la piscina, que hay controversia, el riesgo de infección, bueno, no tenéis por qué temer. Y mucho trabajo también de educación postural. A la embarazada muchas veces ya le parece que tiene que asumir que va a tener dolor lumbar y ciático, y muchas veces es una cuestión de que no le estamos enseñando a hacer patrones motores adecuados a esos cambios de gravedad que está sufriendo. Aquí tenemos algunas de nuestras embarazadas que han venido por distintas olas. Fijaros, todas muy motivadas, se ha creado mucha cohesión entre ellas. Y lo que os decía, ¿qué evaluamos? Básicamente, prácticamente de todo. Hacemos una valoración muy completa, con variables de distinta índole. Aquí tenéis algunas fotillos porque no quería enrollarme con esto, pero para que veáis, desde que reclutamos a una gestante en la semana 12, la primera evaluación, digamos el pretest, en la semana 16, con toma de muestra de todo, incluida sangre, a la semana 34, que es cuando ha acabado la fase intensa del programa. El programa luego acaba en el parto, recogemos un montón de muestras en parto y hacemos un seguimiento por posparto que incluye un DEXA. Y os voy a mencionar el DEXA porque luego a los nutricionistas quiero deciros cosas relativas a la composición corporal posparto, sobre todo en densidad mineral ósea. Estamos valorando y validando una batería de condición física porque no hay nada en embarazadas, no sabíamos cómo medirles la fuerza ni la capacidad cardiorrespiratoria porque los test que hay están muy mal o adaptados de población no embarazada, no gestante. Y para que os hagáis una idea, desde que entrenamos a la mujer hasta que ya luego nos vienen con los niños, es un proceso continuo de registro de datos. Aquí las torunditas para el tejido epitelial, para ver la genética, la expresión de polimorfismos genéticos en el niño, ese proceso de metilación que se ha podido producir o no. Y os voy a mostrar algunos resultados para que veáis qué cositas van saliendo. La leche yo siempre digo que es un fluido mágico. La leche es un fluido vivo que se va adaptando a las circunstancias fisiológicas de la madre o patológicas. Si la madre pasa un resfriado, ya está, en cierto modo, preparando al niño para el mismo. Sabéis que dar el pecho, el propio pecho, la leche materna, pues previene muchas complicaciones que tiene la leche de fórmula.
¿vale? Y previene sobre todo las alergias y la obesidad infantil, y protege también a la madre. Bueno, no voy a enrollarme con esto, pero os voy a enseñar un poco lo que estamos viendo. Por ejemplo, en este artículo lo que hemos visto es los efectos de ese entrenamiento sobre la calidad de la leche materna. Sabemos que la leche materna tiene muchas propiedades, pero también influye el estado de la madre. O sea, una madre obesa, esa leche probablemente no tenga la misma riqueza y las mismas propiedades que una madre con normopeso. Si la madre ha entrenado, ¿qué va a pasar con esa leche? Bueno, pues fijaros, la fractalquina, que nos interesaba mucho porque está relacionada con el desarrollo cognitivo, la fractalquina es una quimiocina que regula la función de los oligodendrocitos, que son los que mielinizan el sistema nervioso central. También está muy relacionada con el control proinflamatorio. De hecho, cuando los niños son prematuros, se les administra fractalquina exógena, ¿vale?, para evitar ciertas complicaciones. Está relacionado con la memoria, en fin, sabemos que tiene unas propiedades que podrían hacernos pensar que va a beneficiar a nivel neurológico al niño. Pues sabemos que la leche de las madres entrenadas tiene más fractalquina, 22% más la leche del calostro y 30% más la leche madura. Pero es que encima esa leche de las madres que han entrenado es más antiinflamatoria, tiene más interleuquina 10 y es menos proinflamatoria, tiene menos interleuquina 6, 8, 1 o factor de necrosis tumoral. Por lo tanto, ya sabemos que es una leche más antiinflamatoria, menos proinflamatoria y con una quimiocina neuroprotectora. En lo relativo a los minerales traza y ultratraza, vemos como tiene una mayor concentración de los minerales relevantes y con ello pues podemos decir que tenemos una leche que es verdaderamente medicina para el bebé, que va a favorecer el neurodesarrollo, la neuroprotección y que le va a abastecer de micronutrientes que son muy relevantes en estas etapas del desarrollo. La placenta es un tejido que envejece. Una vez que se produce el parto ya ha sufrido un proceso de envejecimiento. Si este envejecimiento es más o menos lento, si el estado metabólico de la placenta, que es la vía de comunicación con el feto, es mejor, esa programación de genes de las que hablábamos, pues se va a ver beneficiada. ¿Qué vemos en la placenta? Pues fijaros que las madres que han entrenado tienen muchas más mitocondrias en sus placentas, ya nos indica que es una placenta más vascularizada, tiene menos delecciones mitocondriales, menos daño, menos afectación a la placenta, una placenta más joven. Y fijaros el mineral que está mucho más expresado en mayor concentración en la placenta, el manganeso. O sea, ya nos está dando la pista, está más protegida porque hay una mejor bioenergética mitocondrial y más capacidad antioxidante. Las enzimas antioxidantes probablemente estén más altas. Estamos haciendo todavía más determinaciones, pero las mujeres que han entrenado ya tienen una placenta más joven y más vascularizada. Otros resultados, por ejemplo, sabemos que la actividad física durante el embarazo se asocia con una mejor gasometría del neonato. O sea, esas presiones parciales de oxígeno son mayores y las presiones de anhídrido carbónico menores. Está mejor oxigenado en el momento del parto. Sabemos que cuanto más sedentarismo, más incidencia de cesárea. Y cuando vemos las condiciones físicas, hay una que prima, la capacidad cardiorrespiratoria. Lo que os decía, que una embarazada no se canse subiendo unas escaleras es un factor que predice mucho el riesgo de cesárea. A mejor capacidad cardiorrespiratoria, menos incidencia de cesárea. Ya tenemos con lo que trabajar, si queremos reducir la incidencia de cesárea. Bueno, aquí veis un ejemplo de una noticia de estas investigaciones. ¿Qué sabemos también? Que a mejor condición física, menos dolor durante el embarazo, menos dolor general, lumbar, ciático y menos limitaciones debidas al dolor. Luego, si una mujer no quiere tener dolor, tiene que entrenar también. ¿Y el estado emocional? Pues sabemos que es mejor. Cuanto menos tiempo de sedentarismo y más actividad física, una mejor regulación emocional y menos estados depresivos durante el embarazo. Este es el último estudio que hemos publicado ahora, que es básicamente el efecto que tiene la actividad física sobre los marcadores inflamatorios. Si sabemos que el embarazo hay que mantener a raya ese estado proinflamatorio excesivo, pues ya sabemos que una de las herramientas es la actividad física y si es ejercicio físico, mejor que mejor. ¿Qué estamos haciendo ahora? Pues vemos toda esta descendencia, todas estas jornadas que vamos sacando y ver qué ha pasado con los niños. Si es verdad que esa teoría de programación genética repercute en los niños a los 4 años de edad. Bueno, podemos acabar con esto, con la parte de ejercicio, vámonos con la dieta. No quiero enrollarme mucho, si tenéis luego dudas hablamos de cosas específicas que os interesen.
De entrada, el dietista nutricionista, el consejo nutricional tendría que ser obligado en el embarazo. Si estamos hablando de la relevancia que tiene, no solo para la madre, sino para los individuos del mañana, ¿qué estamos haciendo que no intervenimos? Además es que es una intervención básicamente sencilla. Bueno, la nutrición tiene que estar llevada al ámbito de la salud y ya sabemos que simplemente intervenciones donde hagamos un poquito de actividad física, ni ejercicio si quiere y dieta, ya tiene beneficio sobre la famosa ganancia de peso, que sabéis que se asocia a un montón de complicaciones. ¿Qué requiere? ¿Qué tiene que hacer una embarazada? Yo siempre digo que hay que comer para dos, pero no por dos, en el caso del embarazo, que hay muchas que se piensan que tienen que comer el doble directamente. Pues de entrada sabemos que implica un mayor gasto metabólico basal. Ojo, si la embarazada no reduce sus niveles de actividad física, si la embarazada sigue las prácticas tradicionales o culturales de no vayas a correr riesgo, en lugar de incrementar el gasto metabólico basal, quizá lo tenemos hasta igual o reducido con respecto a su estilo de vida anterior. Pero bueno, de entrada decimos que una dieta para conseguir un mayor gasto metabólico basal, ahora veremos, solo será a partir del segundo trimestre de gestación. Lo que sí que tiene que ganar es en calidad, que sea más variada, más equilibrada, que potencie una mejor salud digestiva, que potencie interacción entre nutrientes, el desarrollo de una microbiota lo más saludable posible. Y con ello vamos a hacer que simplemente mejorando la densidad, digamos, en cuanto a nutrientes de calidad, vamos a mejorar en los primeros estadios un mayor desarrollo de los órganos, que es la función principal en las primeras etapas de la gestación, y en los últimos estadios que haya un adecuado crecimiento fetal y cerebral. Y lo que os decía, se va a regular genes, y esos genes van a estar determinados por dieta variada y equilibrada. Sabemos que las gestantes que son obesas o que tienen una dieta insalubre tienen telómeros en sus placentas más cortos. O sea, ya sí que hay estudios científicos que hablan de la influencia de la dieta sobre, digamos, la esperanza de vida de ese ciclo celular que viene programado ya desde la placenta. La placenta es tejido que pertenece al niño, no nos olvidemos. El tejido genético de la placenta es su mayoría del neonato. Aquí, a modo de resumen, ¿qué requerimientos o qué adaptaciones haría yo de entrada en cuanto a distribución de macronutrientes? Pues es que en el primer trimestre no tengo que incrementar la ingesta calórica. En torno al segundo trimestre, de media en una mujer con normopeso, unos 340 kilocalorías día, y en el tercer trimestre de gestación unas 100 kilocalorías más adicionales. ¿Necesito más proteínas? Sí, es un proceso anabólico de síntesis proteica en el caso de todos los tejidos que condicionan el embarazo más el propio feto, por lo tanto sí que subiría en torno a un 1,1 gramos por kilo de peso día. ¿Necesito más disponibilidad energética? Sí, pues lo haré a expensas de hidratos de carbono complejos, y luego las grasas las voy a mantener en el mismo porcentaje. Hago ingesta de líquido, si hay eritroproyesis, si hay incrementos de los flujos sanguíneos, por supuesto que necesito mayor ingesta de agua. Y aparte por el propio gasto metabólico que implica la mayor actividad metabólica y celular. Se calcula que para llevar un embarazo a parto, con lo que implica el crecimiento de fetal, de la placenta, habría que aportar unas 80.000 kilocalorías extra. Lo que os decía, 340 kilocalorías extra por día en el segundo trimestre, 450 en el tercero. ¿Requerimientos que aumentan? Pues de entrada, los primeros trimestres yo creo que lo garantizamos mejorando la calidad de la dieta, pero nosotros sabemos perfectamente cómo podemos mejorar la calidad de la dieta. Pues tirando de aquellos nutrientes, de aquellos alimentos que son ricos en nutrientes, cereales integrales, frutas, verduras, hortalizas y una proteína rica, los pescados o los productos lácteos. El mejor indicador que tiene que hacer un nutricionista en todo momento, calcular la ganancia de peso, porque la ganancia de peso es muy relevante. Tengo que controlar que no me estoy quedando corta y que no me estoy pasando. Nosotros lo que vemos es que la ganancia de peso generalmente es superior a las recomendaciones, porque el embarazo es una etapa donde lógicamente uno asume que va a ganar peso, bueno, no pasa nada, luego lo recuperas, pero no nos interesa que una embarazada gane más peso del recomendable. De hecho, nosotros cuando hacemos puntos de cortes con nuestras bases de datos vemos que quedarse digamos, en los percentiles más bajos es garantía de que luego cuando cruzamos hay menos estado inflamatorio, hay menos dislipidemia, hay menos complicaciones ligadas. O sea que yo creo que las recomendaciones de ganancia de peso van incluso a ajustarse y en un futuro van a tender a ser menores. Con ganar 8 kilos de media
que es el peso obligado, ya digamos que estamos cumpliendo. De hecho, lo que sabemos es que lo que tenemos son mujeres con una incidencia de sobrepeso, obesidad en el embarazo que va incrementándose paulatinamente en los últimos años. Y como tenemos embarazadas cada vez mayores, pues más problemas si cabe. Fijaros, estas son las recomendaciones de ganancias de peso si miramos los documentos de consenso actuales, de 12,5 kilos a 18. Yo no recomendaría que una mujer embarazada con normopeso pasara de 12-13 kilos de ganancia de peso. Hay ahora un estudio, el Interground, que ha cogido distintos países. Fijaros, el percentil 50, al momento de término, 40 semanas de gestación, en una mujer con normopeso es 13,7 kilos. 12-13 kilos. Eso de que los 18 son normales, yo creo que no va a repercutir en un mejor estado metabólico de la madre y del niño. Por lo tanto, los rangos vamos a ajustarlos. ¿Cómo puedo yo incrementar esas 340 kilocalorías del segundo trimestre o esas 450? Pues como sé los nutrientes que son claves para el embarazo y sé cómo conseguir alimentos digamos, ricos en nutrientes relevantes, pues bueno, puedo meter mi tostadita de pan integral con su aguacate por el fólico, puedo meter un lácteo, puedo meter una cucharadita extra de aceite de oliva. Aquí veis posibles combinaciones, por ejemplo, en un desayuno, un media mañana, donde puedo completar la dieta con calidad. Os puedo dejar estas diapositivas si queréis. De hecho, veis que las diapositivas tienen mucho texto porque lo que quiero es que sea una herramienta que podáis consultar, ¿vale? Tengo también algunos capítulos de resumen que me parecen relevantes y cositas en una carpeta. Lo dejo aquí para que quien quiera se lo lleve. Y la actividad física. Es que la actividad física va a condicionar mucho ese gasto metabólico, por lo tanto voy a ajustarlo. Si la embarazada está haciendo lo que debe hacer, voy a incrementar la ingesta calórica. Si por el contrario no está haciendo, pues ya sé que tengo que estar más frenada en esos incrementos. Hidratos de carbono. Sabemos que el feto solo requiere glucosa. Lo ideal es que mantenga una glucemia continua, que no tenga muchas fluctuaciones. El embarazo no es un momento para hacer inventos metabólicos. El embarazo no es momento para jugar ayuno, ni es momento para poner a nadie a dieta, ni voy a probar qué pasa con una dieta hiperproteica porque esto es una embarazada diabética. Nosotros hay un proyecto que es el DALI, que es donde yo he estado colaborando, que es un proyecto con mujeres gestantes con sobrepeso, obesidad, que querían hacer una intervención basada en la ingesta de vitamina D y donde había mujeres que habían tenido ya diabetes gestacionales en embarazos previos y se han puesto ellos a investigar y a una dieta cetogénica porque son diabéticas. Y yo parece que es que no lo veo, ¿no? Una lipólisis forzada en una embarazada que ya de entrada hay que controlar mucho, que no tenga un estrés metabólico para regular ese pH, el riesgo de cálculos renales, si yo ya tengo que movilizar calcio para compensar, que ya la embarazada tiene más nefrolitiasis, no sé, no lo veía. Y al final encima es que no les ha servido para nada, o sea, no es que la embarazada haya mejorado en nada. Por lo tanto, vámonos a nuestro patrón tradicional sencillo, no nos compliquemos la vida, vamos a meter hidratos de carbono complejos que vayamos liberando poquito a poco, es la energía más limpia, es la que nuestro feto nos va a requerir y luego ya si queremos probar otra serie de cosas, pues lo hacemos cuando en población adulta o con nosotros mismos. Pero yo en el embarazo no creo que sea un momento para hacer muchos inventos. Incremento los hidratos de carbono complejos, fuente que vosotros más que nada controláis para evitar esa cetosis y luego pues recurrir a frutas, verduras y hortalizas para cumplir con los requerimientos de fibra que habría que incrementarlo a 28 gramos días porque ya sabéis que la embarazada tiene mayor riesgo de estreñimiento. Las proteínas, pues yo las incrementaría a expensas, pues, por ejemplo, de ciertas legumbres, como pueden ser los guisantes, para meter también fibra, y luego el pescado azul, ahora hablaremos del pescado, y por supuesto los lácteos. Los lácteos en aquellos que lo toleren y luego vosotros conocéis perfectamente los sustitutos. Lípidos lo mantendría, pero aquí ya empezamos a hablar de la importancia del omega 3 y el omega 6 y esa dicotomía que tenemos siempre con el pescado en el embarazo, que ahora hablaremos un poquito. Las fuentes de omega 6 con frutos secos, con vegetales, lo puedo básicamente alcanzar y el omega 3 pues tenemos el pescado azul, un poquito de salmón, una sardincita y cumpliríamos también. Incremento del agua, tener en cuenta que hay mucho riesgo, como os decía, de cálculos renales en el embarazo, muchas embarazadas, imaginaros, si no son dolorosos, con un embarazo encima, sufrir
de piedras en el riñón, y para ello una de las claves es la hidratación. La otra clave es no acidificar mi dieta. Si yo hago una dieta hiperproteica, como os decía, el riesgo de que haya hipercalciuria, los cálculos renales de oxalato cálcico los tengo que expulsar. Por lo tanto, una dieta que tenga un buen balance de hidratos de carbono y que sea medianamente alcalina. Evitar que recurra para hidratarse, lo típico, a los zumos y los refrescos, sobre todo si son artificiales, engañarla, pues batiendo fruta, metiendo hojita, metiendo limón en el agua, porque la hidratación aquí sí que es fundamental. ¿Qué sabemos de la cafeína? Pues que a partir de 200, 300 miligramos ya parece que sabemos que incrementa el riesgo de bajo peso, retardo del crecimiento, un parto prematuro, pero no hay muchos estudios realmente que sean concluyentes. Ante la duda, limitar, que no tome más de 1 o 2 tazas de café al día una embarazada. El alcohol, yo he escuchado o he visto que una copita de vino tinto hasta 150 mililitros no pasa nada, yo lo restringiría totalmente, no hay ninguna necesidad. Y también tenemos otro problema que es el síndrome alcohólico fetal, que tiene unas consecuencias nefastas para el niño y para el adulto, o sea, le hemos fastidiado la vida a la siguiente generación. Por lo tanto, el alcohol, en principio, yo lo restringiría, sí que sabemos que hay un grado de tolerabilidad hasta 100, 150 mililitros de un vino tinto, pero no hay necesidad. De hecho, el score de la dieta mediterránea en el embarazo lo que hace es quitar el vino tinto, en vez de ser sobre 55 puntos pasa a ser sobre 50 porque retiramos el alcohol. Si yo parto de un estado ahí borderline en micronutrientes, es probable que tenga deficiencia. ¿Cuáles son los minerales clave en el embarazo? Aquellos que están relacionados con la eritroproyesis, el fólico, la B12 y el hierro, y aquellos que sabemos que es fundamental, el fólico también, para evitar defectos en el tubo neural del niño. ¿Cuándo tengo que tomar el fólico? Pues ya sabemos que lo ideal es cuando yo esté pensando en quedarme embarazada, antes y luego durante todo el primer trimestre de gestación. Ahora hablaremos específicamente del fólico. Y es muy importante el que no haya desajustes de micronutrientes, porque al final quien va a pagar el pato va a ser la leche materna, el proceso de lactancia. De hecho, muchas de las complicaciones del posparto vienen porque no se ha hecho un seguimiento adecuado de micronutrientes en el embarazo. ¿Qué micronutrientes son clave? Lo que os decía, el fólico, 400-800 nanogramos día, esto se va a suplementar probablemente ya por parte del ginecólogo, y si tenemos pensado quedarnos embarazados podemos empezar antes para evitar esos defectos del tubo neural del niño. Si hemos tenido problemas previos, pues hay que subir hasta 4 miligramos. Y también el fólico me ayuda, junto con la B12, para prevenir la anemia megaloblástica. No está relacionado con otra serie de complicaciones. El hierro, la anemia ferropénica es súper frecuente en la embarazada. No se suele tomar como referencia el 13,5 de hemoglobina, suele ser el 12,5 para considerar una anémica, pero sabemos que las necesidades se duplican porque hay un incremento de eritropoyesis, ¿no? Por lo tanto, no hay que tener miedo en este caso a las nuevas generaciones de hierro. El hierro liposomal, el microencasulado, no produce todos esos trastornos gastrointestinales que ocasionaba el antiguo. Ahora mismo el Ginefel, por ejemplo, es una alternativa muy buena para que la embarazada prevenga ese déficit de hierro. Calcio, se incrementa mucho la absorción de calcio, no hay que suplementar el calcio, porque recordad también que el calcio compite a nivel de duodeno en la absorción con el hierro, y el calcio siempre gana. Si llega el calcio, mete un codazo al hierro, al receptor, y se mete dentro. Esa obsesión que hay a veces por el calcio repercute en una anemia ferropénica, por lo tanto yo no suplementaría con calcio. La vitamina D, ojo, que es liposoluble, que es verdad que tenemos cierto déficit en España porque ya ni los niños salen al sol a jugar, ni nosotros estamos en contacto, o usamos muchas cremas solares. Es muy importante prevenir un déficit, pero de entrada, con una dieta adecuada no habría que suplementar. La vitamina A, ojo con la suplementación o la dosis excesiva de vitamina A, que aquí sí que tenemos defectos cardíacos y craneofaciales en el niño. No pasar de las 8.000 unidades internacionales litro, y también lo podemos conseguir con la dieta. ¿Puede ser vegetariano la gestante? Sí, pero ahí ya sí que hay que hacer un seguimiento de hierro y de B12 principalmente, hacer análisis. Recordad que la B12 en suero no suele ser afinar mucho el análisis, la determinación, pero tener en cuenta que habrá probablemente que suplementar y hacer un seguimiento de la gestante vegetariana o vegana. ¿Cómo incrementaría yo con respecto a un patrón saludable? Pues subiría probablemente una ración día de frutas, de verduras y hortalizas, 1 o 2 raciones día de fruta, una ración día de lácteos,
una ración a la semana de huevos y un par de raciones más de frutos secos para conseguir esos micronutrientes esenciales y lo que os decía de los ácidos grasos. Os voy a dejar todo esto si queréis. Ya sabemos que la dieta mediterránea mejora el perfil de lipoproteína, reduce la inflamación, mejora y garantiza un crecimiento fetal adecuado y previene el que haya un peso bajo al nacer, pero tampoco que sea excesivo. Previene la macrosomía fetal y consigue una placenta más grande que ya me indica que estamos nutriendo mejor. En el caso del pescado, quiero acabar. Por un lado me aporta el omega 3, que es fundamental para cuestiones de neurodesarrollo, desarrollo enzimático y de horno, y por otro lado tiene el mercurio. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues que se nos ha bombardeado también con información que ha confundido mucho. Fijaros, en el 2011 la Agencia Española de Seguridad hablaba de no tomar ni atún rojo ni pez espada y los niños de primeros años. En este último mes ha salido una recomendación actualizada que ya dice que no hay que tomar atún rojo, ni pez espada, ni todos aquellos grandes pescados que sabemos que tienen mercurio, ni hasta niños de 10 años. De hecho, se limitaría en 120 gramos al mes hasta niños de 14 años. ¿Qué no se puede consumir? Pues los tenemos muy bien identificados: atún rojo, tiburón, lucio, pez espada. ¿Qué se puede consumir? Pues el resto. Infinidad de pescados son absolutamente seguros. Es que lo que está pasando es que la embarazada muchas veces está reduciendo el consumo de pescado por miedo. Y ahora es cuando entra Virginia a tirar, a barrer y dice: oye, ¿por dónde está entrando el mercurio? A ver si está entrando por otra vía que parece que no pasa nada. Esto realmente sí que hay que tener precaución. Todos los tóxicos medioambientales y los disruptores endocrinos que estamos metiendo a través de la alimentación, que parece que no se le da importancia y que a mí me parece que puede ser incluso más relevante que el pescado. El bifenol A, ahora veremos. Fijaros, todos los disruptores endocrinos en un periodo hiperestrogénico, donde tenemos todas las hormonas esteroideas, todas las hormonas del eje gonadotropo, que podemos alterarlas y eso va a condicionar todo el embarazo, hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué disruptores endocrinos tenemos en nuestra alimentación? Pues la que nos llega principalmente de los pesticidas, los plaguicidas, los herbicidas, por ejemplo, el glifosato de Monsanto, el Roundup, que estamos empleándolo hasta en los parques de niños. Fijaros, el clorpirifos, que lo tenemos en productos animales, en todas las frutas y verduras, en alimentos procesados. Ahora estamos diciendo, por favor, Europa, que lo prohíba, que sabemos que es cancerígeno, que sabemos que está relacionado con problemas en el daño cerebral a niños y desórdenes nerviosos. Y fijaros, esto es un estudio de Ecologistas de Nación, que os lo he pasado para que veáis un poco el orden de disruptores endocrinos y presencia de plaguicidas. Las peras tienen 49 plaguicidas distintos. O sea, vamos a intentar evitar aquellas que tienen mayor plaguicida. Y fijaros el clorpirifos, que sabemos los efectos que produce en el niño, que lo tienen prácticamente todos. Esto es una muestra aleatoria de frutas y verduras en España, de todas las provincias de España. Por lo tanto, ¿qué haría yo? Si estoy embarazada, recurrir a la agricultura ecológica. No me queda otra. O si no, limpiar, lavar muy bien y elegir aquellas frutas y verduras que sé que tienen menos pesticidas. Por eso os dejo ahí la guía para que lo consultéis, lo podéis descargar si no en la página de Ecologistas de Nación. El bifenol A, esos plásticos, todo procesado, todo lo que yo caliente, si yo me pido una pizza y me viene con el plastiquito ese que tiene ese cartón, me va a liberar bifenol A. Y en las embarazadas, peor función pulmonar en los niños, riesgo de ansiedad, trastornos depresivos, estrés oxidativo en la madre y el bebé. Podemos seguir, diabetes gestacional, cambio en los ritmos circadianos, el bifenol A, otra cosa a controlar. Los contaminantes de las ciudades, no solo las partículas libres, el dióxido de nitrógeno, los diésel, el ozono, menor peso al nacer y partos prematuros, menor volumen de cuerpo calloso. O sea, las ciudades que el aire que está respirando la embarazada está condicionando también la salud del niño, problemas conductuales. Esto con evidencia científica publicado ahora, ¿vale? En 2019. La listeriosis, ¿qué tengo que hacer? Pues lo que sabéis, todas las modas de la leche cruda y esas barbaridades sin pasteurizar, ya sabéis lo que conlleva. Quitar todas las cortezas de los quesos, retirarlas siempre, no tomar ni carnes ni pescados crudos, ¿vale? Ni nada marinado para prevenirlo. El toxoplasma, pues ya sabemos que principalmente está en la carne de cerdo, pero que no pasa nada ni por comer un jamón ibérico de bellota que esté bien curado. Ya sabemos que tenemos inactividad, hay muchos estudios ya que
que lo confirman. Aparte el omega de bellota, como está comiendo bellota el cerdo, tiene omega 3 y omega 6. Aquí se me ve que soy extremeña y barro para casa. Y luego, ¿cuántas embarazadas? Sale mi vena animalista. ¿Cuántas embarazadas? ¡Ay, el gato a la calle, porque tengo mucho riesgo de toxoplasma! A no ser que estés enredando con las heces del gato y luego lo toquetes todo, no hay ningún riesgo de que haya un gato en casa si la embarazada, por estar embarazada. Por lo tanto, también vamos a quitar falsos miedos. Vamos a lavar todo, vamos a ser prudentes. Hay que os he metido un decálogo, ¿no? Que aprendamos a cocer también por el interior. Eso de cuando metemos en la freidora o metemos en el microondas, muchas veces en el interior no está totalmente en el grado de cocción, igual con la refrigeración. Desinfectar esa agua de lejía para frutas, verduras, lavar toda la superficie, las manos, el contacto para evitar todo esto. Y luego es muy importante que la embarazada incremente el número de comidas, 5 o 6 comidas distribuidas, pues el desayuno, la comida principal, pero hay que meter para mantener esa glucemia sin muchas alteraciones metabólicas a media mañana, que el almuerzo sea la comida principal, luego una meriendita, la cena y una recena para mantener lo que os decía, la glucemia, no conseguir estados de hipoglucemia durante la noche. Aquí os hacía un desayuno con la triada que conocéis, que luego le podemos meter alguna proteína adicional, a media mañana un yogur, una fruta, un lácteo que me meta y que me lleve, el almuerzo recurrir ya a los distintos grupos de la pirámide y la cena lo que vosotros sabéis. ¿Qué debería tener un profesional sanitario? Una serie de pautas que podéis imprimir y dárselas al médico de atención primaria y por supuesto aquí el consejo dietético del dietista nutricionista, que estéis ahí. Lo ideal es que los que somos del ámbito de ciencias del deporte, de la actividad física y el dietista nutricionista estuviéramos en los centros de salud, en los hospitales para hacer una supervisión, no digo de la embarazada, de cualquier tipo de patología y se ahorraría mucho. Y la lactancia. Tengo que incrementar igual más o menos que el tercer trimestre de gestación, tengo que incrementar la proteína principalmente a través de los lácteos y aquí sí que os digo, hay que revisar las guías. Nosotros lo que estamos viendo es que las mujeres son cada vez madres más tarde, la media por ejemplo en Gestafit son 33 años y cuando le hacemos las densitometrías posparto las tenemos casi todas con osteopenia sin osteoporosis y conforme van, cuando mantenemos la lactancia, imaginaros más de 6 meses, esa osteoporosis se agudiza. Sabemos que es transitoria, pero si una mujer ya la estamos digamos, ha superado su pico máximo de densidad mineral ósea, por mucho que recupere, tiene muchas papeletas de en torno a los 50 años acabar con una osteoporosis porque ha mantenido la lactancia y no se ha suplementado. Sí que creo que hay que incidir mucho desde la atención primaria de la necesidad de suplementar con calcio a las mujeres lactantes y hacer un buen seguimiento de su densidad mineral ósea. Cuando ya te pilla con cerca de 40 años la maternidad, hay que tener mucho cuidado porque no vamos esa actividad osteoblástica va a estar condicionada. Y muchas veces que casi que tenemos ya la pérdida estrogénica cerquita de los últimos embarazos. No me quiero rellenar, simplemente incrementaríamos con respecto a la gestante, mantendríamos los incrementos que ya sabemos de raciones y subiría un lácteo para al menos garantizar ese aporte de calcio. Aquí os dejo un capítulo de cómo sería la nutrición en una deportista, en una gestante deportista y no me puedo enrollar mucho más. Muchas gracias. Lo que ha hablado sobre su proyecto de investigación. Bueno, decir la formación que tenéis, si no importa, de origen, por curiosidad, y me imagino que por la respuesta. Básicamente eran todas sedentarias. De hecho, un criterio de exclusión era que no estuvieran más de 200, 300 minutos a la semana haciendo otra serie de actividades deportivas, porque lo que queríamos era ver eso, que estuvieran todas muy parejas para que hagamos una progresión muy adaptada a una mujer que básicamente no sabe ni lo que es un gimnasio y con ello conseguir más mejoras potenciales. O sea, un poco la realidad. Las embarazadas generalmente la sociedad es muy sedentaria. Hola. Soy Ana, soy diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Navarra, licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad de Barcelona y especialista en Nutrición Deportiva en el Comité Olímpico en Roma. Fíjense, mi pregunta no iba por la embarazada, pero ya que tengo la oportunidad, yo me dedico tengo una parte de una consulta en un centro de alto rendimiento
Y cada vez me quedo más sin argumentos cuando me plantean dietas muy hiperproteicas. Están tan de moda además que es difícil a veces luchar contra corriente, ¿no? Entonces me gustaría, si tienes algunas claves, puntos fuertes para poder argumentar, porque muchas veces me quedo sin argumentar. Yo siempre me gusta decirle a una persona que quiere hacer una dieta que primero se pregunte dos cosas. La primera es si va a poder mantenerla en el tiempo, porque si no mi organismo siempre va a recurrir con la ley de la eficiencia energética. Es como una esponja, en el momento que abandono, si he perdido 8, si no vas a mantenerlo vas a coger 14, porque se ha acostumbrado a vivir con mucho menos y a tener una vía metabólica alternativa que no es la de su elección. Y en segundo lugar es si lo va a acompañar de ejercicio físico, porque si yo no estoy ganando gasto metabólico basal, si no estoy ganando masa muscular por un lado, entonces aquello es una catástrofe en el momento que abandono la dieta. Y muchas veces les convenzo por ahí, en plan, que sí, que vas a perder peso muy rápido, pero que no te descuides, que todo lo que has perdido lo vas a ganar de golpe y vas a someter a un impacto renal y hepático a tu organismo en el proceso. Nosotros lo hemos experimentado en ratas. Hemos dado dietas hiperproteicas a ratas de proteína de lactosuero y hemos visto una hipertrofia glomerular, mesangial, o sea, esa hiperfiltración, esa excreción de urea agudizada, al final tiene repercusiones renales. Lo que no sabemos es a medio y largo plazo las consecuencias que tendrá. No lo vamos a ver ahora, pero de aquí a una década esa gente que ha seguido la dieta Dukan probablemente tenga complicaciones renales graves, porque no es una dieta que sea muy limpia, porque al final yo tengo que acabar excretando y eliminando ese amonio en forma de urea. Por lo tanto, yo sí que le diría que puede ver mejoras a corto plazo, pero que si lo que quiere es preocuparse por su salud a medio y largo plazo, pues que mire un poco con cabeza. Y ¿Existe un incremento real? Claro, por eso. ¿Existe un incremento real de la rentabilidad en el nivel aeróbico, por ejemplo, o solamente a nivel de hipertrofia? Es que ese es otro de los mitos. Hay gente que se piensa que si yo incremento la ingesta proteica, yo voy a fijar ese nitrógeno al músculo y al final, la clave al final es la tensión, la carga, el propio entrenamiento y que haya que yo esté, que esté abastecida de proteínas, lógicamente, a poder ser antes y después del entrenamiento, pero nosotros no hemos visto una asociación entre una mayor ingesta proteica y mayor fijación de nitrógeno, de proteína al músculo. Y además lo hemos hecho cogiendo el músculo de la rata a la que le hemos dado la proteína en mayor o menor porcentaje. O sea, no hay una evidencia. Al final la clave es el entrenamiento y un aporte adecuado de aquellos nutrientes que voy a necesitar. Sí, lógicamente necesito ladrillos, pero no necesito una pila de ladrillos que luego voy a tener que eliminar, que me va a ocasionar una acidificación del medio, que voy a tener que arrastrar calcio, que si no meto citrato no voy a compensar, si no meto una fuente vegetal potente, al final va a tener un impacto metabólico, me va a incrementar el riesgo de cálculos renales. La osteoporosis sabemos que no, porque se potencia más la absorción de calcio para compensar, pero es que estoy haciendo trabajar a mi organismo innecesariamente y para no conseguir nada. Es que no hay una mejora real demostrable. Por lo tanto... Ya, abuso, pero... perdón, que me viene muy bien. O sea, si una dieta normal, ¿no?, está en el 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso día y se incrementa generalmente en deportes así un poquito más tal, a 1,1, yo estoy incrementando a 1,3 y intentándolo hacerlo solo a través de la dieta. ¿Sería suficiente? Yo creo que estás dentro de los márgenes de seguridad, sí. No estás cometiendo ninguna atrocidad, por supuesto. Y luego, en el caso de que haya algún que quiera realmente tomar algún suplemento en forma de batidos, yo no soy partidaria de esto, pero ¿sería correcto o sería directamente detestable? Aquí me gustaría que respondiera Luis, porque es el gran especialista en suplementación deportiva. No, es verdad, tenemos mucho que aprender ahí de Luis. Luis, ¿tú qué opinas de suplementar de los batiditos? Bueno, pues desde mi opinión es una herramienta más. Siempre que se pueda optar por alimentación convencional y se haga de una forma adecuada en función de los consejos y cubrir esos requerimientos, ya sea como en forma de recuperador, tras un entrenamiento, por ejemplo, se puede hacer de las dos formas, siempre que el producto sea seguro. Y desmitificar también un poco lo del batido de proteína, de gimnasio y es malo y tiene su utilidad, siempre tenemos que saber utilizarla, ¿no? Hay tanta opción con comida convencional, comida tradicional,
o bien a través de suplementación. Ya eso va a depender pues del deportista. Pues, quizás hay personas que les resulta más sencillo hacer un queso fresco batido con avena para hacer un recuperador, o hay personas que por su día a día pues les resulta más sencillo pues un cacito de una proteína whey de alta calidad, de una marca solvente, no de AliExpress, y con 2 plátanos, porque después se va corriendo a trabajar. Entonces son herramientas que debemos saber utilizar en función de cada deportista o cada paciente, y adaptarlos a su ritmo de vida y a sus necesidades, pero siempre con productos seguros, ¿no? Sabemos que muchas veces, incluso hay documentales que se han visto sobre la calidad de la proteína que se encuentran en determinadas marcas, y por ejemplo las proteínas tipo whey tienen un valor de mercado. Si se está vendiendo por debajo de ese valor de mercado, pues ya quiere decir que no son de esa calidad que afirman ser. Por eso sí que es como irnos a marcas de calidad que nos aseguren que tienen esa proteína o esas cualidades de forma veraz. Gracias, Luis. ¿Queréis preguntarle algo más? Bueno, yo soy Ascensión Blanco, de la Universidad Europea. Como yo soy psicóloga, te voy a preguntar cosas más relacionadas con mi área de interés. Bueno, te felicito porque no había visto nunca un programa como este, y más en el embarazo. Me ha parecido original, interesante y, bueno, pues sobre todo desmitificar que el ejercicio no tiene por qué ser malo durante el embarazo, ¿no? Que es algo que, como decís, no sé si hay algún médico en la sala, espero que no se moleste, pero que parece que está contraindicado, ¿no? Con lo cual me ha parecido muy bien. Yo también trabajo con preparadores físicos en los proyectos, luego esta tarde contaré un par de ellos en los que trabajamos, y te quería preguntar si crees que el ejercicio físico es una medicina para la embarazada, porque ya hay varios artículos que hablan del ejercicio como la nueva medicina del futuro, pues porque se liberan endorfinas y, bueno, un montón de neurotransmisores o se estimulan, ¿no? Entonces sí que me gustaría que nos contaras un poco acerca de tu opinión sobre esto, ¿no? Si debe ser el ejercicio la medicina del futuro, bueno, especialmente en este contexto en el que tú trabajas. Muchas gracias. Indudablemente, yo te diría que sí. Sí que estamos explorando también ahora la depresión posparto, porque creemos que puede repercutir muy positivamente que la mujer haya estado entrenando durante la gestación, y la prevalencia o la severidad de la depresión posparto, que no es ninguna broma para algunas mujeres. Y sí que estamos viendo, por ejemplo, cómo controlamos ese hipercortisolismo, la hormona del estrés, que sabemos que afecta tan negativamente al desarrollo cerebral, al desarrollo del niño, y el sueño. Es que si una mujer no duerme bien y no descansa bien, al final eso le va a afectar a todas las esferas, tanto las físicas como las psicológicas. Y también estamos viendo cómo hay un efecto positivo del ejercicio en el sueño de la embarazada. Cae rendida y no tiene, a lo mejor no se preocupa tanto por ahí como me molesta la barriga cuando ya estamos en gestación avanzada. Así que yo diría que por supuesto que es medicina tanto para la salud física como para la mental como para la social. Que eso de reunirte con iguales y comentar, y a mí me ha dicho mi ginecóloga vamos a tomarnos algo, el que las embarazadas hagan piña y grupo, a mí me parece también un triunfo, porque, por ejemplo, tenemos mujeres que 4 años después se siguen reuniendo para los cumpleaños de los niños, o sea, han hecho un grupo de amigas, y eso muchas veces no se registra, eso no hay una P, y para mí es un regalo que le hace a un sujeto experimental de por vida, y nos está pasando con muchas poblaciones, y al final el tener una vida social llena repercute muchísimo en la esfera psicológica, ahora y en el futuro. Claro que sí, medicinísima. Y sin efectos adversos, como tiene cualquier fármaco, siempre va a tener efectos secundarios, el ejercicio no. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. Yo soy Joana Segovia, dietista nutricionista, y lo primero de todo, pues agradecer, porque la verdad la exposición ha sido muy interesante y la verdad me ha gustado muchísimo, el proyecto no lo conocía. Y quería comentar o preguntar, que ha estado antes comentando un poco el tema de la inflamación promovida por el embarazo, el estrés oxidativo,
y demás, y también ha mencionado un poco el tema de la microbiota. Entonces yo quería preguntar, el tema de suplementación con probióticos o ingerir mayor probióticos y prebióticos en la dieta de la embarazada, bien sea lácteo fermentado o otro tipo de alimentos, no sé si también suelen recomendarlo, hasta qué punto. Yo he visto, por ejemplo, también algunos artículos que hablan, por ejemplo, de deportistas también por su desgaste y demás, que el sistema inmunitario pues bueno, puede estar un poquito más comprometido y demás, suplementar con probióticos. No sé si, por ejemplo, en el caso de la embarazada también sería una buena idea, o no sé si por comentar un poquito acerca de este tema. Supongo que es un poco lo mismo que decía Luis. Yo puedo abastecer todos los colores posibles en la elección de frutas, verduras y hortalizas para conseguir con ello una mayor variedad de microbiota intestinal, y puedo recurrir a otros medios que no creo, no hay, en las guías de hecho no hay evidencia ni se indica ni se prescribe el uso de probióticos y prebióticos, pero por supuesto yo creo que no hay ningún problema en emplearlos y completar la dieta con ellos. No sé si hay documentos de consenso, a mí no me consta que Era haya... por eso, porque yo creo que realmente guías y demás no hay, pero bueno, es un tema un poco también se pueden muy hacer novedoso, intervenciones también para testarlo. Y sobre todo también, bueno, la ingesta en la dieta, ¿no? Que no sea solamente suplementado, sino ingerir. Claro, la dieta sí es nuestra gran herramienta en este caso. Ya sabemos que cuanto más variedad, más diversidad de microbiota. Muy bien, ¿queréis preguntar algo más tú? Yo quería preguntar, habla del bifenol A como que, bueno, tal vez esto era práctico y que es peligroso, pero yo tenía entendido que a nivel de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria eso está bastante controlado, como que los niveles que... Sí, los biberones y todo están libres de bifenol A, afortunadamente. ¿Tú qué piensas? Que si realmente esa cantidad es, que no es perjudicial, ¿me explico? Que tenía entendido que desde la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria como que eso, que dicen que sí que es perjudicial, pero que a los niveles a los que se están en los plásticos y tal... Siempre decimos que los tóxicos, el problema es que es una cuestión acumulativa, ¿no? Que a lo mejor no supera ningún margen ninguno de esos productos aislados, pero si yo empiezo a calentar en microondas sobre plástico, a comer sobre plástico, a recurrir a procesados envueltos en plástico, que muchas veces elevo su temperatura, ya sea en el horno, ya sea en microondas y demás, al final voy acumulando. El doctor Nicolás Orea nos diría que ¿cómo que no? Eso está fatal, no hay una regulación, hay un lobby detrás. Entonces yo sí que creo que todo lo que huyamos del plástico y sustituyamos por el bendito vidrio, que además es mucho más sostenible a nivel ecológico, a nivel de planeta, vamos, eso sería un reto de cara a la próxima década, exterminar el plástico. Hay un alumno, bueno, ya ha terminado la tesis doctoral, Vicente Mustieles, de la Universidad de Granada, hizo el TFM, el trabajo de fin de máster del máster de nutrición con nosotros, sobre la excreción urinaria a partir del bifenol A en gestante, hizo su tesis. Trabaja con Nicolás Olea y con Marieta Fernández. Ellos tienen mucho publicado sobre eso y efectivamente está aumentada, o sea, es peligrosa la excreción urinaria que están encontrando en gestantes en concreto, como tú preguntas. Y también los europeos sobrepasamos la excreción de glifosato, por ejemplo. No está nada controlado. Es que hasta las latas de atún, cuando lees sus trabajos, pues mejor no leerlo, porque no es cierto, sí. Los tuppers que utilizamos, todo. Si tienes curiosidad, Sonia, yo te pasaré trabajo. Es casi mejor no leerlo, Sí, porque al final tienes que vivir donde vivimos, y es lo que hay, pero que sí que hay. Bueno, ¿queréis preguntarle algo más? Hola, ¿qué tal? Bueno. Gracias por tu exposición. Yo te quería preguntar, pues, ¿qué consejo básico podríamos darle a una chica, una señora que esté embarazada, ¿no? Y que a lo mejor tiene ese concepto de no deporte, de quedarse sentada, quedarse parada, y que le podamos un poco acercar a esto, ¿no? A decir, bueno, pues puede hacer perfectamente un ejercicio, puede hacer un movimiento, pero se sienta como que diga, ¿qué me estás contando? Tengo que estar parada, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, también ¿Cómo podríamos romper un poco ese concepto que tenemos de mujer embarazada en una mecedora?
Vale, para empezar yo creo que tenemos que empezar a convencer a todo lo que es el médico de atención primaria, enfermeros, todo el personal sanitario, las propias ginecólogas, de no, es que vas a endurecer el periné y no vas a parir bien. Y hay muchos mitos incluso dentro del propio ámbito de la ginecología y la gente no se está actualizando, la gente no está viendo la evidencia científica y si su propio médico muchas veces no le da garantía y seguridad, esa persona, yo lo que me diga mi médico, esa es la realidad que vivimos nosotros como nutricionistas y la gente del ámbito de la educación física. Y yo lo que le contaría es qué ventajas y qué inconvenientes tienes y que, por supuesto, si podemos enseñarle ese artículo que dice no es que no solo no haya más riesgo de aborto por el hecho de movernos cuando se etiqueta un embarazo de riesgo, cuando se etiqueta placenta previa a una mujer que está de 3 o 4 meses de gestación, que la placenta ni se ha colocado en su sitio, hasta la semana 26 de gestación no podemos hablar de placenta previa y están dejando a las mujeres en su casa sentadas, incrementando todos los factores de riesgo. Eso sí que no se puede consentir. Ahí hay que empezar a divulgar por parte de todos que no se cometa atrocidades en contra de la salud y del un embarazo saludable, que es un embarazo activo, es que no hay más clave. Una embarazada, si no ha hecho nunca nada, en el momento que se queda embarazada, por lo menos caminar, por lo menos 1 hora de caminata, si puede ser cambiando de intensidad, que no sea ese ritmo de ver escaparates, es lo mínimo. Y además eso tendrían que decirlo todos los profesionales sanitarios y que le digan, mira, este es el problema cuando no cumples con esos requerimientos o con esa que son mínimos, es que son media horita al día. 19%, que ni el 20% de las españolas cumpla con los requisitos mínimos. Ya no estamos hablando de un programa de ejercicio como han hecho estas gestantes, estamos hablando de que simplemente se muevan. A mí me parece muy desalentador. O sea, creo que aquí sí que tenemos que meter mucha caña al personal sanitario, que lleva muchos años, lo que os decía, ese androcentrismo médico elevado heredado de... A mí me dijo mi jefe de ginecología que esto era muy malo para el parto y que lo mejor era no cubrir riesgos y seguimos igual en el 2020 casi, cuando llevamos ya una década de evidencia tras evidencia tras evidencia científica. Un poco de actualizarse y leer. Muchas gracias. ¿Alguien más? Venga. Pero tú eres distinto, Antonio, yo te he visto que no. Antes que nada, felicitaros por la exposición y por la cantidad de información que se ha dado. Y después, como médico, pues entonar el mea culpa de la clase médica. O sea, aquí yo creo que estamos un poco en caminos totalmente opuestos y totalmente contrarios, ¿no? Entonces yo creo que la clase médica está a falta de una información y de un conocimiento con respecto a este tema. Y lo que acabas de decir, de que el ginecólogo se sigue teniendo el parto como una enfermedad, se sigue teniendo el tema de la cesárea, el tema de la episiotomía, el tema de los cuidados excesivos, que prácticamente lo mismo que antes la menopausia se convertía en una enfermedad, el parto parece que la frecuentación del sistema sanitario hace que muchas veces la iatrogenia y la falta de información sea la que se lleve a la situación en la que he estado. Felicitaros y por la parte que me toca, pues entonar el mea culpa, única y exclusivamente. Y muchísimas gracias. No, para mí, siempre que digo que cuando hay un médico presente, ya tiene mi reconocimiento, porque ya muestra un interés y una motivación que es lo deseable. O sea que muchas gracias por venir. Bueno, yo he venido porque Paula me ha traído. Pero ya de camino. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ya cortamos, ¿no, Luis? Bueno, tenemos un café abajo, media horilla nos da tiempo, porque era hasta las 12, pero... Venga, media orilla. Bueno, muchas gracias. Qué buena moderadora.